traigo un mensaje que tiene como título útil y fructífero, pero que nos tiene que llevar a meditar en esta mañana en si es así o no. Si este año 2025 me he encontrado siendo una persona útil y fructífera, y si es que no lo es, el desafío es el 2026. Estamos a punto de comenzar un nuevo año, entonces nuestro desafío ha de ser ese, ¿verdad? Vamos, les pido que me acompañen a Tito, capítulo 3. Vamos a leer Tito, capítulo 3, por completo. Yo les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes van siguiendo en sus versiones. ¿Le podés bajar un poquito el micrófono, por favor? Un poquitito. Ahí va, un poquito mejor. Bueno, bien. Dice Tito, capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. Recuérdale a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y su amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración, salud, es digna de confianza y quiere que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. No te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías. Todo esto es inútil y una pérdida de tiempo. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada más que ver con ellos, pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados las condenan. Tengo pensado enviarte a Artemas o a Tíquico, tan pronto como uno de ellos llegue. Haz todo lo posible para encontrarte conmigo en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Haz todo lo que puedas para ayudar al abogado Zenas y a Apolos en su viaje. Asegúrate de que se les dé todo lo que necesiten. Y escuchen con atención. Los nuestros tienen que aprender a hacer el bien, al satisfacer las necesidades urgentes de otros. Entonces no serán personas improductivas. Todos aquí te envían saludos. Por favor, da mi saludo a los creyentes, a todos los que nos aman. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Que la gracia del Señor sea realmente con todos nosotros, siempre. Vieron que cada vez que llegamos a fin de año, siempre desde el púlpito, por lo general desde el púlpito decimos, siempre hacemos evaluaciones, hacemos balances y demás. Y se dejó de predicar acerca de los balances, porque ya era como que siempre se hacía, entonces como que se dijo, bueno, no, ya lo hicimos mucho tiempo, y empezamos a hablar de otras cosas. Pero fíjense ustedes que en este cierre de año, porque esta es la última reunión del año,
La próxima vez que nos veamos habrá de ser 2026. Yo los invito a que evaluemos lo que ha sido nuestra influencia en el mundo durante este 2025. Cómo nosotros como hijos de Dios hemos sido realmente influyentes en el mundo que nos ha rodeado. ¿Está dispuesto a evaluar el año? Bueno, vamos a ver un primer punto que tiene que ver con la sujeción y obediencia civil. Sujeción y obediencia civil. Arranca diciendo el pasaje: recuérdale a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. Y aquí viene un tema que a veces nos pone en aprietos, porque es fácil obedecer a las personas que a nosotros nos caen bien o aquellos que son de nuestro agrado, ¿no? Si nuestro papá nos dice algo o si nuestro hermano tan amado nos dice algo, probablemente nosotros le escuchemos. Ahora, cuando alguien que no comparte mi visión me dice una orden, no siempre es tan fácil obedecer. ¿O sí? A lo mejor a ustedes sí, a mí me cuesta un poco, ¿sí? En especial cuando son personas que son medio opresoras, que les gusta tener bajo el pie a las personas, ¿no? Cuesta por ahí obedecer cuando se nos da una orden. Pero Pablo, o el Señor a través de Pablo, hablándole a Tito, nos insta a ser ciudadanos ejemplares. Yo le pregunto, hablando de evaluaciones, ¿usted ha sido un ciudadano ejemplar este 2025? En cuanto a todo lo que concierne ser un ciudadano ejemplar. ¿Usted ha sido un ciudadano ejemplar? Sabe, nosotros los cristianos no solo cumplimos leyes, no se trata solo de cumplir leyes, sino que nos tenemos que disponer para toda buena obra. Nuestra vida debe ser una máquina constante de buenas acciones. No porque querramos ser más buenos, no porque eso nos edifique, sino que bendice al otro y ayuda para que el otro que me ve me pueda ver como alguien diferente. Entonces, como dice en Romanos 13:1, sométanse toda persona a las autoridades superiores. Dios es soberano sobre todos los gobiernos. Y nuestro orden como ciudadanos ejemplares va a reflejar esa soberanía, el poder de Dios. Si yo no soy un ciudadano ejemplar, las personas a las que yo le hable de Cristo, no creo que me miren con demasiado agrado. Porque me dices una cosa, pero vives absolutamente otra. Entonces, 2025, en nuestra cabeza, ¿hemos sido ciudadanos ejemplares? Cada uno sabrá responder a esa pregunta, ¿no? El segundo punto de este punto principal tiene que ver con la mansedumbre como distintivo. Dice acá que nosotros no tenemos que ser pendencieros. ¿Sabe qué es ser pendenciero? ¿Cómo? Seis pleitero, muy bien. ¿Cómo? Pelea. No tenemos que ser pendencieros. No nos tiene que gustar la pelea. No tenemos que buscar constantemente esa pelea. A veces nuestro orgullo se alimenta, ¿no?, de generar peleas, ¿no? Entonces de repente me gusta pelearlo a él porque a él le hace sentir mal, porque yo sé qué es lo que le hace mal. Entonces me gusta y alimento mi orgullo, ¿no?, a través de eso, de buscar pelea. Es algo que tenemos que cambiar, es algo que yo tengo que cambiar.
yo tengo que cambiar eso, porque yo sé, cuando estaba leyendo esto, me sentía realmente el mensaje primero para mí. De verdad, porque nos criamos, yo en mi caso me crié en un hogar donde somos 5 hermanos, y cuando hay muchos hermanos, hay muchas peleas. ¿Están de acuerdo o no? Algunos me dirán, no, nosotros éramos realmente armoniosos, nos amamos, nos vivimos abrazando, jamás nos tiramos del pelo, jamás nos pusimos la traba cuando iba pasando el otro. Eso no sucedía en mi hogar. Excelente si fue así. Los bendigo y están siendo de bendición para las demás personas si son así. Pero a mí, siendo 5 hermanos, nos vivíamos peleando todo el tiempo. De hecho, organizábamos un ring, ¿no? Poníamos una colcha con almohadas alrededor, ¿no? Y ahí íbamos y descargábamos todo el enojo de la semana. Nos peleábamos ahí, volaban cosas. Eso era parte de mi infancia. Y sé que cuando veo a alguien que se enoja por algo que yo digo, me da esa cosita como de, ¿no? Lo hice enojar. Y acá Pablo nos está llamando la atención y diciendo, ustedes no tienen que ser pendencieros, tienen que ser amables con todos. Amables con todos. Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿De cuántos? De todos los hombres. Todas las personas que me rodean tienen que conocer mi gentileza. Y mi gentileza no implica abrir la puerta, decir adelante, ¿no? Sino tiene que ver con la bondad que tiene que inundarnos. Es con esa bondad con la que tenemos que vivir y debe desbordar y debe tocar a los que me rodean. ¿Amén? Entonces la mansedumbre tiene que ser un distintivo para mí. La pregunta es, 2025, ¿cómo hemos andado con la mansedumbre? ¿Hemos sido mansos y humildes, como dice el Señor Jesucristo que tenemos que ser? Porque el Señor nos pide, ¿no? Dice, ustedes tienen que ser mansos y humildes, como yo. ¿Cómo anduvimos en el 2025? Yo tengo que decir que anduve bastante flojo. Bastante flojo. Pero como vamos a ver en todo el mensaje, esto tiene que ser un desafío. Esto no tiene que ser, ay, me doy los 39 más 1, ¿no? Los latigazos, y sigo mi vida así como si nada, ¿no? No debe ser así. Lo que el Señor te habla tiene que generar un cambio en tu vida. Entonces, es un desafío para mí, para ustedes, ¿no? Que tenemos que cambiar esas actitudes. ¿Amén? El segundo punto tiene que ver con un gran contraste que marca Pablo en los versículos del 13 en adelante, cuando habla que dice, en otro tiempo nosotros también éramos, y ahí larga una lista interesante en donde seguramente nos vamos a encontrar en algún punto. Antes éramos eso. Para entrar en el 2026 con la humildad y no con el orgullo, tenemos que repasar 3 puntos. Vamos a ver 3 puntos de los que habla Tito. En el versículo 3, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes, fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Esto era lo que éramos. Eso es lo que tenemos que plantear. Eso era lo que éramos. Hasta hace unos minutos, cuando comenzó el mensaje, esto probablemente era lo que éramos. A lo mejor, insisto, si vienes muy bien, si vienes analizando tu 2025 y dices, yo no estoy en ese escalón, perfecto. Gloria al Señor, porque estás cumpliendo con lo que Dios
te ha ido pidiendo. Ahora, si tal vez nos cuesta dejar atrás todas estas cosas, es momento de que nos liberemos. Porque éramos esclavos de nuestros deleites y vivíamos en malicia. Ahora, en estos últimos días, tiene que ser el momento de enterrar eso. Tenemos que sacar de nosotros esa malicia y todo lo que nos esclavizaba y enterrar eso. Debemos comenzar una nueva vida. Efesios 2, vamos a leer Efesios 2, en el versículo 1 y 3. Uno al 3. Dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y las inclinaciones a nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Miren, hermanos, nosotros antes estábamos muertos. Hoy estamos vivos. ¿Amén? Hay algunos que no dan señales de vida, pero estamos vivos. Estamos vivos por gracia, por su poder, por su salvación. Y esto solamente podía ser posible por la intervención divina, la intervención de nuestro Dios. Dice en Tito, en versículos 4 y 5, sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. No nos salvamos por nuestras metas alcanzadas en el 2025, porque a lo mejor fue un 2025 lleno de victorias. Pero no nos salvamos por eso, fue por su misericordia, solo por su misericordia, por su gracia infinita. Dice en 2 Timoteo 1:9, Él nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito. El propósito de Dios era buscarnos, era darnos vida, era llamarnos, traernos y darnos una herencia. Dice en el versículo 5, en la segunda parte, nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 6, Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y el 7 dice, por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. ¿Usted va a heredar la vida eterna? Somos herederos con Jesús. Gálatas 4 dice, 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. No sé si entienden esto mucho de la adopción, pero cuando sos hijo de alguien, aparte de los derechos que tenés sobre la herencia que ha de venir, tenés un nombre y te reconocen por ese nombre, por ese apellido. Imagínense ser hijo de un mentiroso, de un asesino, de alguien que hace mucho daño. ¿Qué creen
que va a ver la gente detrás de ese hijo? ¿Cómo es que la gente va a mirar a esas personas? Bueno, nosotros antes éramos hijos del asesino, de aquel que decidió renegar de Dios, de aquel que decidió ir detrás de su orgullo. Éramos hijos del diablo. Pero Dios, en su gran amor, nos lavó y nos dio una herencia. A ver, una herencia que no tiene comparación, hermanos. Porque la herencia que nos ha tocado, aparte de la vida eterna que ya estamos disfrutando, tiene que ver con cosas grandiosas, cosas maravillosas que vamos a ver en un futuro. ¿Usted se ha puesto a pensar en esa herencia? ¿Ha pensado, ha meditado en lo que viene, en ese futuro? Ya el hecho de tener un lugar en el cielo construido y preparado por mi Señor, ya tiene que ser un motivo de gozo inmenso. Es lo que me tiene que impulsar. Vamos a ver el último punto, el compromiso. Y el compromiso es ocuparse en buenas obras. Por mucho tiempo se dijo que las buenas obras no te salvan y eso sigue siendo verdad. Ahora, detrás de esa prédica, muchas veces dejamos de hacer buenas obras para no parecer falsos o para diciendo, bueno, ya no hace falta las buenas obras, entonces, ¿para qué hacerlas? En realidad, tenemos que entender que la fe verdadera se traduce en acciones útiles para el prójimo. Y eso tiene que ver con las buenas obras. Pablo le dice a Tito que insista en enseñar esto, ¿no? Dice que para que no se distraigan. Y le dice, no te metas en discusiones y cosas que no tienen sentido. Y le habla de ocuparse con diligencia. Dice Santiago 2:17, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta. Entonces, el desafío, uno de los principales desafíos que vamos a tener para este 2026 es comenzar a hacer buenas obras. No porque me hagan ver mejor, no porque me quiera postular para intendente, no porque quiera que mis vecinos digan, ¡ay, mirá, ese muchacho es excelente! No ese es el motivo, sino que mi fe tiene que traducirse en obras, en buenas obras. Efesios 2:10 dice que fuimos creados en Cristo para buenas obras que Dios preparó de antemano. Dios tiene obras preparadas de antemano y para eso nos creó en Cristo, nos dio una nueva vida en Cristo. Por eso es que ahora que vamos a cruzar ese umbral del 2025 al 2026, yo les propongo 3 desafíos. Son los 3 desafíos que se tienen que llevar en esta mañana. ¿Amén? Ojo, un desafío es para cumplirse, no para anotarse. O sea, si quiere anótelo, genial, porque le va a ayudar a cumplirlo. Pero el desafío es algo que tiene que llevarlo a usted a pensar y meditar en ello y comenzar a tomar acción sobre eso. No me sirve de nada meditar y pensar si no comienzo a hacer. ¿Amén? El primer desafío tiene que ver con la utilidad social. Es algo que plantea Pablo en este primer tramo de los versículos y el desafío es que nuestra meta no solo sea prosperar. Vieron que cuando deseamos
las felicidades a fin de año, decimos Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, ¿verdad? Entonces, nos deseamos prosperidad y ojalá que sí, ojalá que el Señor prospere nuestras vidas, así como nuestra alma, ¿no? Que prospere, pero el desafío para este 2026 no tiene que ser la prosperidad, sino en que tengo que ser útil. ¿Cuál es el antónimo de la palabra útil? ¿Cómo? Inútil. Si no soy útil, soy... Vamos de nuevo. Si no soy útil... A mí nunca me gustó que me dijeran inútil. Me convertía en otra persona cuando me decían inútil. Yo cuando me enojo, no me convierto en Julio, no soy Julio. Me pongo rojo, se me notan en los ojos, me brillan los ojos, se me crespan los pelos, soy un animal, ¿sí? Pero cuando me decían inútil, esa palabra a mí era un puñal que llegaba hasta lo más profundo, ¿no? Y yo no quiero ser inútil. Pero yo no quiero ser inútil no para las personas. Yo no quiero ser inútil para Dios. Yo no sé si a usted le gustará que le digan inútil. A lo mejor ya lo asumió y dice, bueno, sí, soy un inútil. Que no es lo ideal, obviamente. Pero el desafío para este 2026 tiene que ser que podamos ser personas útiles para Dios. ¿Sabe? Cuando uno es útil, da fruto. Cuando uno es útil, todas las personas quieren estar con esa persona, porque necesitamos a una persona útil en nuestra vida, ¿o no? En el hogar, aquel hombre que no es tan ducho para las cosas del hogar, ¿no? Medio que me lo ponen de costado porque siempre hay que llamar al técnico, hay que llamar a esto, ¿no? Pero qué bueno para las mujeres o para los hombres que haya varones útiles y mujeres útiles en la casa, ¿verdad? Porque si una mujer también por ahí, una de sus tareas tal vez es cocinar y los perros tampoco quieren comer, ¿no? Entonces hay algo complicado ahí. Ahora, qué lindo es cuando somos útiles. Y el llamado para el 2026 tiene que ser, yo quiero ser una persona útil para mi Señor. Y la persona útil no tiene que ser como nos pasa a aquellos que sabemos hacer muchas cosas. Cuando sabemos hacer muchas cosas, tratamos de no decirla. ¿Por qué? Porque alguien va a venir a pedirte que hagas tal cosa, ¿no? Entonces, por ahí algunas cosas sabemos hacerlas y nos las reservamos, ¿no? Para que alguien no nos llame a hacer. Bueno, no tiene que ser la diligencia lo que nos mueva. Como personas útiles tenemos que realmente desarrollar esa utilidad para el Señor. ¿Amén? ¿Qué problema de tu comunidad o iglesia vas a ayudar a resolver activamente este año? Pregunta que se tiene que llevar, porque recuerde que esto es un desafío. Y en los desafíos usted tiene que pensar en esto. ¿Qué problema de nuestra comunidad y de nuestra iglesia, diré yo, voy a resolver activamente este año? ¿Cómo se ven los problemas o las necesidades? Estando en el lugar, mirando, observando, buscando, ¿no? Esa es la manera. Entonces, el primer desafío es ese. El segundo es el desafío del dominio propio en el habla. Pablo prohíbe la difamación. El desafío es una vida libre de chismes, de quejas y críticas destructivas. Tenemos que reemplazarlos por palabras de gracia. Todo aquello que destruya no tiene nada que ver con nuestro Dios. Colosenses capítulo 4, versículo 6, dice
que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Cuando escuchaban que por ahí me excedía verbalmente, me decían, ¿con esa boquita cantás en la iglesia? Y era un mazazo fuerte. Nosotros somos desafiados a tener el dominio propio en el habla. Nada de chismes, nada de quejas, nada de críticas destructivas para este 26. ¿Amén? El último desafío tiene que ver con la renovación diaria. No vivamos el lavamiento de hace 10 años. Porque tal vez un día, delante del Señor, realicemos una rendición delante de Dios diciéndole, Señor, yo me rindo a ti. Y eso pasó hace 10 años atrás, hace 2 años, hace 6 meses. El llamado es a una rendición diaria. Tenemos que renovarnos cada mañana, así como en las misericordias del Señor. Lamentaciones 3:22 y 23 habla de que sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso tenemos que comenzar el 2026 confiando en esa frescura espiritual que Dios quiere poner en nuestras vidas. Si todos los días, temprano, buscamos saciar esa sed de la que cantábamos hace rato, si todos los días buscamos conocer a Dios como cantábamos hace rato, esa frescura espiritual va a ser fácil de transmitir. Y el Evangelio no nos va a costar predicar. Porque va a salir, va a ser algo como un perfume, una esencia que se destapa y comienza a inundar el lugar. Vamos a cerrar el 2025 conociendo y entendiendo que todo lo bueno que sucedió en nuestras vidas es por gracia del Señor. Solo por su gracia. Yo no tuve absolutamente nada que ver en eso. Porque aun cuando yo intente hacer buenas obras por mis propios medios, dice que esas buenas obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Entonces, todo lo que hagamos tiene que ser de la mano del Señor y en su nombre. Y tenemos que entrar al 2026 no con una lista de deseos egoístas. No tenemos que sacar, ¿vieron que los niños hacen la cartita? ¿No? Nosotros debemos dejar de lado esos deseos egoístas y tenemos que vivir como ciudadanos del cielo, que traen la bendición del cielo a la tierra a todos los que nos rodean. Amén.